Un poco el tema con el cual arranca este curso de actualización tiene que ver con el proceso formativo del futbolista infantil y juvenil. Sé que acá hay mayoritariamente gente de fútbol juvenil, pero también estamos informados que hay gente de fútbol infantil y en definitiva son dos áreas que deberían trabajar interrelacionadas, si bien no siempre se da, ¿no es cierto? Por una cuestión de protocolo, CONMEBOL, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, a la cual hace un poquito más de un año que nosotros pertenecemos, nos pide que en cada curso de actualización nosotros nos presentemos rápidamente, porque lógicamente, ¿no es cierto?, no somos famosos, y la realidad es que hay algunos que nos pueden conocer, como por ejemplo recién el Bocha, con quien compartí con él trabajo en San Lorenzo de Almagro, y otros que no. Así que rápidamente, si bien es medio aburrido, mi recorrido, yo estuve 3 años en el fútbol infantil independiente, entre el año 99 y 2001, luego, como recién les mencionaba, pasé casi 5 años entre el 2002 y 2005 como preparador físico ya del fútbol juvenil de San Lorenzo. Luego del 2005 al 2010 tuve la posibilidad 6 temporadas de coordinar el Departamento de Preparación Física de Fútbol Infantil y Juvenil de Independiente, donde también fui preparador físico de la primera, de la reserva y de diferentes categorías. En el 2011 hice un impasse y tuve la posibilidad de trabajar ahí en la Federación Italiana de Fútbol, una experiencia muy linda, una visión de lo que es el fútbol europeo, siempre en el área formativa, por supuesto. Luego regresé al país, del 2012 al 2016, volví increíblemente a hacerme cargo de la coordinación del Departamento del Fútbol Juvenil de Independiente. Y los últimos 2 años estoy trabajando como coordinador en el Departamento de Fútbol Juvenil de Argentinos Juniors. Más allá de mi rol como coordinador, siempre me ha gustado entrenar. Para mí la verdad está en el campo de entrenamiento, si es que hay una verdad. En este momento, aparte de coordinar, soy el preparador físico de la octava, como también he sido preparador físico de diferentes categorías cuando me ha tocado coordinar Independiente, ¿no? Siempre que pude, salvo 2 años, les pedí a los coordinadores generales que me dejen entrenar porque para mí es un ejercicio vital para cualquier entrenador. Cuando digo entrenador, me estoy refiriendo a técnicos o preparadores físicos, todos somos entrenadores. Desde el área académica, hace 11 años que soy profesor del curso internacional de directores técnicos del Campo Virtual ATFA, que es un curso que conglomera entrenadores de todo el mundo, no solamente de aquí, estudiantes para entrenador. Instructor de CONMEBOL y conjuntamente con Enrique Borrelli hemos escrito 2 libros, uno del 2015 que se llama Proceso Formativo del Futbolista Infantil y Juvenil hasta el Fútbol Profesional, y el último que lo lanzamos este año en la Feria del Libro que se llama 7 fases madurativas del futbolista. Brevemente eso y arrancamos. Curso de capacitación para fútbol formativo. Sería un error comenzar sin antes expresar que lo que ustedes van a ver es un trabajo de un grupo, no solamente mío. Cuando el profesor Elvio Palo Rosso y Gonzalo Belloso nos convocaron ya el año pasado para comenzar justamente a darle funcionamiento a este programa Evolución de CONMEBOL que estaba orientado a la capacitación del fútbol formativo. Cuando hablamos de fútbol formativo nos estamos refiriendo al fútbol juvenil e infantil. ¿Por qué decidimos cambiar el nombre de fútbol base? Porque fútbol base en diferentes lugares de Sudamérica daba un poco a la mala interpretación. Algunos lo toman para todo el área, otros para fútbol infantil. Entonces dijimos fútbol formativo. ¿Cuándo decidimos esto? En esta convención que se hizo en el mes de marzo en Asunción. Y simplemente presentarles al grupo de instructores de CONMEBOL del fútbol formativo, porque también hay un grupo para lo que es fútbol femenino, otro grupo para lo que es fútbol sala, otro grupo de instructores para lo que es fútbol playa. Y en definitiva, rápidamente decirle que dentro de ese grupo están Reinaldo Rueda, hoy actualmente técnico de la selección chilena, Pacho Maturana, como ustedes podrán ver, Alejandro Garay, técnico de la Sub-17 de Uruguay, como ven en el fondo, Israel, Próspero de Brasil, es decir que este trabajo que ustedes van a ver, que no es la verdad del fútbol, ni mucho menos, solamente es una visión, es una forma de verlo. A través de mis 20 años, este es mi 20 años en forma consecutiva de trabajo en el fútbol, he descubierto que no hay una sola verdad. Pero en definitiva, cuando se juntan tantas personas de experiencia como es este grupo, sale una idea, salen conceptos y en definitiva eso es lo que vamos a mostrar. Pero aclararles que no es algo propio, sino que
Es un trabajo que nos ha convocado Gonzalo para que los cursos de Conmebol, si bien no sean rígidos y estén constantemente modificándose en función de cuestiones nuevas que puedan aparecer, tengan un denominador común. Es decir, no que cada instructor vaya y dé algo que le parezca, sino justamente en esa semana que nos reunimos en marzo de este año en Asunción, delinear denominadores comunes, un tronco común para lo que sería en este caso el curso de fútbol formativo. Bueno, a la hora de entender un proceso formativo tan grande como es el área infantil y juvenil, ¿nos apoyamos en la ciencia o nos apoyamos en la práctica? Yo digo que ambas son válidas, pero la realidad es que esta es una actividad netamente práctica, donde lógicamente esa balanza se inclina hacia las experiencias de campo, horas de entrenamiento, conducción de equipos y grupos, la lectura de mi propia realidad deportiva. Es decir, con esto no es que estamos denostando todo lo que nos brinda la ciencia, al contrario, yo vengo del área de preparación física, así que imagínense lo que la valoro. Pero sí digo que a lo largo de los 20 años, y mucha de la gente que ustedes vieron en la foto piensan igual, la experiencia práctica nos brinda a nosotros una información que es vital si la sabemos decodificar. Por supuesto que la medicina deportiva, las evaluaciones de campo y laboratorio, la tecnología, los estudios científicos, los GPS, los videoanálisis, ¿son importantes? Son muy importantes. ¿Sin eso se puede entrenar? Para mí sí. Y la realidad que me ha tocado, esta es la 8ª federación que me toca dar un curso y la conozco muy bien, pero en este año y medio he conocido la realidad de diferentes países de nuestro continente y muchos no tienen la posibilidad de alcanzar tecnología y sin embargo sacan jugadores. Entonces yo digo que es muy importante la lectura que cada uno de nosotros hacemos de nuestra propia realidad, porque la conocemos, ¿no es cierto? Y desde lo práctico encabezar o encarar ese proyecto formativo, ese proceso formativo, con la apoyatura de lo científico que, por supuesto, cada vez es más importante y a lo cual no hay que darle la espalda. Por eso, teoría más práctica redunda en lo que es un conocimiento más rico y específico, ¿no? Van de la mano, si bien lo práctico tiene una leve ventaja. Estos son los 6 pasos esenciales que nosotros consideramos debería tener un proceso formativo. Insisto, digo, nosotros consideramos, este grupo de instructores, no quiere decir que sea la verdad, ¿está? A veces soy redundante en esto, pero bueno, me gusta aclararlo y mucho más con gente de mucha experiencia que puede tener otro punto de vista y es totalmente válido, ¿no es cierto? Los 6 pasos esenciales serían la división del proceso formativo en 7 fases, madurativas, al menos para lo que nosotros entendemos, hacer una lectura de los aspectos socioculturales del niño y del joven y cómo ellos impactan en el proceso de entrenamiento, delinear un perfil de entrenador para lo que es fútbol infantil, fútbol juvenil y fútbol profesional. Como 4.º eslabón, la comprensión y adaptación del deporte para cada etapa evolutiva. Cada uno de estos eslabones y bloques los vamos a ir desarrollando brevemente, ¿no? Y por último, lo que más nos gusta, ¿no es cierto? Lo que es la planificación didáctica, que es la madre de la planificación práctica. Y esto es muy simple de entender, no es algo rebuscado de profe ni mucho menos, sino que considero que un proceso formativo tan amplio debería tener una planificación didáctica, cada club, cada institución, cada federación, que se componga de principios, que deben respetarse desde el fútbol infantil hasta el fútbol profesional y, por supuesto, todo lo que eso desencadena, ¿no? Objetivos, metodologías de cada una de las 7 fases. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la división del proceso de fútbol formativo? Ustedes lo saben tanto mejor que yo. Hay 3 grandes áreas que no hace falta en este caso ni que las mencione. Cuando voy a otros países a veces puede darse que la organización sea un poco distinta, que tomen a los 14 años como fútbol infantil todavía. Aquí ya vemos que no es así que lo paso muy rápidamente. Y sí me detengo en esta, ¿no? Consideramos nosotros que un proceso formativo debe tener 7 fases bien distinguidas, ¿no es cierto? ¿Y en qué nos basamos para fundamentar que deben distinguirse y diferenciarse? En 6 aspectos, que tanto los entrenadores técnicos o preparadores físicos deberíamos conocer. ¿Y a qué me refiero? A que cada una de estas 7 fases tienen aspectos madurativos, técnicos, tácticos, mentales, fisiológicos y físico-motor totalmente diferentes. Por eso es un error para nosotros planificar semanas de entrenamiento
o ejercitaciones que sean similares entre una y otra de las fases madurativas. Por eso, este primer eslabón, que es dividir el proceso formativo en 7 etapas que se fundamentan desde esos 6 aspectos, ¿no es cierto? Por supuesto que este es un material que nosotros se lo vamos a dejar intacto a ustedes, así que no hace falta que anoten, pero no lo vamos a leer tampoco acá. Pero sí, esto es una imagen paradigmática de cómo en cada una de las fases madurativas hay un perfil general de la fase, hay un perfil neurocognitivo, o llamémoslo psicológico, o mental, para cada una de ellas, y un perfil físico-motor totalmente diferente. Es decir, que si bien estamos entrenando con seres humanos, con una orientación deportiva, cada una de esas fases evolutivas tienen una característica distinta, ¿no es cierto? El porqué de las 7 fases madurativas y los subciclos del futbolista, que aquí en Argentina, si bien tenemos algunas desventajas, hay también ventajas, ¿no es cierto? No hay que ver todo negativo. ¿A qué nos referimos? Que en muchos países se juntan 2 edades, ¿no es cierto? 6, 7 y 8 años, por ejemplo. Nosotros lo consideramos un error. En Argentina eso no se da, por suerte ya desde hace, creo que desde el origen, ¿no es cierto? Las categorías son por años de edad. Esto es un formato de organización de lo que sería hoy cualquier club de fútbol formativo argentino. No hace falta que lo analicemos porque lo conocemos muy bien. Una vez que nosotros tenemos dividido el proceso formativo en 7 fases, pasamos a lo que son los aspectos socioculturales del niño y el joven futbolista y cómo ellos impactan directamente en el proceso formativo. Es decir, una de las cosas que nosotros hemos hablado conjuntamente con grandes maestros como Rueda, como Maturana, también estuvo en ese congreso de Conmebol Neri Pumpido y gente de FIFA, muy importante, con mucha experiencia, que es un error tomar metodologías del fútbol europeo y volcarlas en forma idéntica, como en una suerte de copiar y pegar a nuestro fútbol base de Sudamérica. ¿Por qué? Porque las realidades socioculturales son totalmente diferentes. Y puedo dar fe porque he tenido la posibilidad de viajar bastante por Europa y ahora, en este año y medio tan rico que pasé por Sudamérica, es una realidad que nuestras diferencias son sustanciales. En algunos aspectos a favor y en otros aspectos que nos juegan en contra. Pero no es lo mismo un proceso formativo de un chico que se forma en una villa de Buenos Aires, de San Pablo o de Montevideo, a un chico que, como ustedes ven abajo, se forma en un centro de entrenamiento como el de los mejores que ustedes ven ahí en la ciudad de Londres, ¿no? Las realidades son diferentes. Y no debemos olvidarnos, si bien acá seguramente que ustedes lo que vienen a buscar son conocimientos o actualizaciones de metodologías de entrenamiento, que es lo que a mí me apasiona. Pero no debemos olvidarnos de los aspectos socioculturales, ¿no? Y en eso lo hemos escuchado mucho a Pacho, lo hemos escuchado mucho a Reinaldo, que nos han abierto la cabeza en ese sentido. Y la realidad es que tenemos que reconocer que la formación del futbolista integral no está a cargo nuestro, sino que primero y principal es la familia, segundo es la escuela y nosotros luego venimos en un tercer eslabón. Y que antes de un deportista entrenamos a una persona, formamos a una persona, ¿no es cierto? Por eso esta frase le pertenece a Rueda, que la escuela volverá a ser el segundo hogar cuando la familia vuelva a ser la primera escuela. Y ahí la realidad es que tenemos grandes problemas, ¿no es cierto? Porque muchos entrenadores o gente del fútbol, ¿no es cierto? Dirigentes, periodistas, muchos dicen, ¿cómo lo están formando los chicos? Bueno, empecemos a pensar los problemas que tenemos a nivel social, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, en Argentinos Juniors, una de las prioridades que nosotros tenemos, que es un club chico, es el área de psicología. Hay un sociólogo que hace muy poquito entró al club y un asistente social. O sea, en lugar de introducir entrenadores, creemos como prioridad eso hoy. Y no lo creemos porque querramos ser distintos a otros clubes. De hecho, otros clubes lo tienen mucho antes que nosotros. Hay muchos problemas sociales que tienen que ver con lo que pasa en la familia, lo que pasa en la escuela, lo que pasa a nivel nutricional. Entonces, si un chico no come bien, si un chico ve cómo el papá le pega a la mamá, dígame después qué hacemos nosotros en esas 2 horas de trabajo con ese futbolista. Por eso digo, y esta sí es una frase que me pertenece, es imposible entender un proceso formativo sin antes analizar el contexto sociocultural donde se desenvuelve el deportista en desarrollo. Yo he cometido muchísimos errores, los sigo cometiendo, pero mucho más en mi etapa inicial, donde tenía la posibilidad de viajar a Europa, veía entrenamiento de fútbol base
de Inglaterra, de España o de Alemania y lo volcaba en forma idéntica en Independiente. Gravísimo error. Nada que ver tenía la realidad de esos chicos con los que yo entrenaba, por ejemplo, en el predio dominico en los años 2000-2001. El desarrollo urbano y tecnológico versus desarrollo deportivo. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Seguramente que la foto de arriba pertenece a la década del 60, 70, donde la exposición de los chicos hacia actividades psicomotrices, más allá de lo que hacían de entrenamiento en el club, era exponencialmente mayor a la realidad que actualmente nosotros tenemos. ¿Cuál es la realidad que nosotros tenemos? Doble. Por un lado, la foto de la izquierda. Chicos muy carenciados que se diferencian enormemente a un chico que, por ejemplo, se forma en el Arsenal de Inglaterra, ¿no es cierto? Es la foto de la derecha. Pero también tenemos una franja social que está expuesta excesivamente a tecnología, como por ejemplo celulares, computadoras, PlayStation, que confluyen en un chico aislado, ¿tá? Un chico que sociabiliza poco. Por eso después preguntan, ¿y por qué los pibes no tienen carácter hoy? ¿Por qué no se desenvuelven bien? Porque el pibe está aislado, porque vive en un departamento, porque está expuesto a muchas horas de tecnología, porque muchas veces come mal. Entonces hay un combo explosivo que hace que nosotros debamos hacer una lectura de nuestra realidad. Yo cuando transcurrí por Venezuela, por Paraguay, por Chile, por Brasil, en Porto Alegre, por Colombia, por Uruguay, tenía una suerte de miedo de presentar esta diapositiva porque digo, no todas las realidades son iguales. Esta es la realidad argentina, ¿no es cierto? Y esta es la realidad que nosotros conocemos muy bien. Pero lamentablemente mis colegas, profes, técnicos, directores de desarrollo de esas federaciones, me decían que esta realidad argentina no diferencia mucho de lo que es la realidad de un chico en fútbol infantil de otro país, ¿no es cierto? Donde la presión de los padres muchas veces atenta contra la formación del chico, expuesto a redes sociales. El tema de la alimentación, nutrición es una problemática en todo el continente. En Argentina, la realidad, no hace falta que lo aclaren, muchas veces los chicos, sobre todo los más talentosos, son sostén de familia. Hay una fama temprana totalmente desaconsejable para ese chico. Bueno, y después todos los bienestares y también cuestiones negativas que tiene lo que es la parte del baby fútbol, ¿no? ¿Cómo es la vida deportiva de un niño de 6 a 13 años que juega al fútbol en Argentina? ¿No es cierto? Esto sí ya es una realidad más nuestra. Bueno, esto es parte de un informe que nosotros hicimos con gente de UEFA, ¿no es cierto? Para comparar cómo era la calidad y la cantidad de horas en exposición al deporte de los chicos en fútbol base en nuestro continente, al menos en Argentina, ¿no es cierto? Entonces hicimos este estudio que a ustedes les va a resultar muy fácil leer. En Argentina tienen una suerte de 3 estímulos de baby fútbol, sobre todo lo que es la parte de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, si bien las realidades, lo tengo muy claro que en Santa Fe, Rosario son distintas, en La Plata son diferentes, y 4 estímulos en el club de AFA, ¿no es cierto? Pues en Boca, en River, en Vélez, en Argentinos Juniors. Eso nos da un total promedio de 7 estímulos semanales por semana que experimenta un chico de 6, 7 años hasta los 12, 13 años, ¿no es cierto? Este es el estudio que hemos hecho con 2 federaciones de las cuales tenemos muy buena relación. Fíjense, ¿no es cierto? El volumen total que un chico en Italia entre los 10, 11, 12 años está expuesto a horas con el deporte, no solamente con el fútbol, da 420 minutos. En Alemania, que es el segundo eslabón, 480 minutos. Contando entrenamiento, contando competencias y contando actividades extra programáticas al fútbol, que son muy importantes en lo que es la formación multifacética del futbolista. Y en Argentina tenemos un volumen total de 780 minutos, o sea, 13 horas semanales promedios que el chico pasa en el baby fútbol, en el club de AFA, horas en el colegio, horas que puede transcurrir en su barrio, que la realidad es que todavía existe el entrenamiento barrial, si bien la inseguridad y otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo urbano atentan contra eso, y llegamos a esta conclusión, que en definitiva son 20 puntos de conclusión de cada uno de ventaja y desventaja, pero como a modo de resumen, decirles que las desventajas de ese exagerado volumen que los chicos de 6 a 13 años pasan con el deporte es que puede producir un cansancio físico y mental y un abandono prematuro por estrés,
menor tiempo para el desarrollo escolar y académico, que también es muy importante, y como ventajas, que es lo verde, hay un elevado estímulo físico-motriz y una alta sociabilidad, lo cual disminuye también la exposición tecnológica. Es decir, esto es una lectura básica de un desprendimiento de la realidad sociocultural en general de los chicos que juegan al fútbol en nuestro continente. Por ejemplo, como ven en la foto de la izquierda, Bayer Leverkusen, un club que tuve la posibilidad de visitarlo en 3 oportunidades, y un chico que se forma, por ejemplo, en el fútbol infantil de Independiente. Ahora bien, una vez que dividimos el proceso en 7 fases, una vez que entendemos los aspectos socioculturales de ese futbolista y no lo tomamos como un ente que nada más está preparado para lo deportivo, sino que tiene una vida social y una problemática social que cada vez lamentablemente es mayor, nos enfocamos en este programa que armamos con mis compañeros del grupo de instructores en delinear el perfil de entrenador, o al menos lo que nosotros consideramos que debería ser el perfil de entrenador tanto para el área infantil como para el área juvenil, y también, por supuesto, que teniendo monstruos del fútbol profesional como Maturana, Rueda y otros tantos, se delineó un perfil para lo que es el entrenador del fútbol profesional, que en definitiva son los encargados de llevar adelante este proceso formativo. El perfil del entrenador formador del área infantil 6 a 13 años, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que debería igualar a un entrenador formador de un entrenador fenomenal como es el Cholo Simeone? La pasión y la preparación. Después son diametralmente opuestos. El problema que tenemos en Sudamérica y en Argentina, al menos este es mi pensamiento, ¿no es cierto?, es que muchos entrenadores o algunos del fútbol formativo juegan con los pibes a ser Guardiola, a ser Messi, a ser Bielsa o a ser Mourinho. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Si bien, por supuesto, hay muchos especialistas tanto del área infantil como juvenil que tienen esa vocación, por suerte cada vez más, pero todavía existe, ¿no es cierto?, ese entrenador que juega con los pibes a ser un entrenador de fútbol profesional. Por eso digo que la pasión y la preparación es lo que los debe igualar. El resto es totalmente distinto. Entonces delineamos un perfil de entrenador para lo que es el área infantil, ¿no es cierto?, como un decálogo. El entrenador debe ser un director técnico formador o un profesor de educación física. Es decir, para mí la palabra preparación física en fútbol infantil no tiene que existir. Es un profesor de educación física, que debe ser un guía en la etapa formativa. Deberá ser un acompañante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que no olvidar que el protagonista principal de este juego es el futbolista, no nosotros. Valorar la iniciativa de los chicos, favorecer y no inhibir la creatividad, proponer problemas y estimular soluciones. Esto está orientado a una metodología mucho más deductiva que inductiva, ¿no es cierto? Es decir, que el futbolista pueda deducir, pueda solucionar problemas, crear un futbolista autónomo y no tanto un futbolista al cual le demos la receta de lo que hay que hacer, tanto en un ejercicio como con indicaciones tácticas o técnicas, ¿no es cierto? No lo voy a leer todo. No exigir resultados que presionen a los niños, si bien acá este es un tema que para mí es interesantísimo. Para mí en Argentina hay una gran hipocresía con el tema del resultado, una gran hipocresía porque se dice que el resultado no existe. Yo digo que el resultado, o la competencia, mejor dicho, es parte de la formación del futbolista. Estamos formando futbolistas para el alto rendimiento, muchachos. Y la competencia se la ha demonizado. Y yo digo que la competencia, bien entendida, es una herramienta formativa terrible. Ahora, si un pibe, una categoría pierde y el martes lo mandás a correr 10 vueltas a la cancha, como pasaba hace 20 años, bueno, estás deformando la competencia. Ahora, la competencia bien llevada a cabo por un formador integral es lo más lindo que hay. Y en la competencia gozás, sufrís, te decepcionás, te frustrás, es la vida. Pero ¿qué pasa? Aquí, y sobre todo más que nada los medios, la han demonizado. Entonces, no, la competencia no sirve. No sirve para nada. Yo pienso distinto. Ahora también critico al entrenador que reta a un chico o insulta a un chico o de repente pierde una categoría y es un velorio. No, yo creo que todo con su justo equilibrio y hay que resaltar la competencia, ¿no es cierto? Y dentro de la competencia está el resultado, que no debe ser para nada
vital, pero es parte de lo que es el proceso formativo, es algo más. En primera división, que es un área en la cual he estado, poco pero he estado, es lo único. En el fútbol base es una de las tantas, de los tantos parámetros que hacen la formación del chico, ¿no es cierto? Hay un perfil de entrenador para el área juvenil también, que debería ser diferente al fútbol infantil. Esto no implica que el entrenador de fútbol infantil no pueda, yo no voy a llamar la palabra progresar, pasar al fútbol juvenil. ¿Por qué digo? Porque para mí el futuro del fútbol formativo es crear entrenadores especialistas, que es lo que está haciendo hoy Europa. Generalmente el que trabaja en fútbol infantil se siente menospreciado con el de fútbol juvenil. No, yo soy preparador físico de la octava. El de la cuarta es más preparador físico que yo. Para mí eso, muchachos, ¿saben dónde se nota? Se nota en el recibo de sueldo muchas veces. Y es un gran error que cometen los clubes. Después de 20 años creo que tener la autoridad para decir que el preparador físico de la cuarta división debería cobrar igual que el preparador físico de las formativas. Por eso hablo de los aspectos socioculturales. Son cosas que tenemos que cambiar. Ahora, eso no quita que un entrenador tenga la aspiración de dirigir la cuarta o la reserva. Está fantástico. Pero digo que todo se dirige, si queremos tener un fútbol serio, hacia la creación de especialistas en cada una de esas áreas, tanto infantil, juvenil como profesional. Y por supuesto, lo que es el perfil del entrenador del área profesional, que aquí por supuesto yo no he opinado, sino los que lo han opinado son los entrenadores de gran experiencia. Y hemos puesto la foto del gran maestro Tavares, donde dice que el fútbol no hay magos ni primeras figuras, ¿no? Es un trabajo colectivo. Yo creo que con esa frase no hace falta leer todo el resto de lo que debería ser un entrenador del área profesional. Pero sí lo colocamos porque, si bien este es un curso para fútbol formativo, para que ustedes vean cuando lo lean en sus casas, si es que lo hacen y les interesa el tema, cómo contrasta cada una de los perfiles que debería tener el fútbol en cada una de estas fases evolutivas, ¿no? El maestro Grifa, con quien tuve la posibilidad de trabajar 2 años en Independiente, decía que usted le decía a los entrenadores directamente: ustedes no son entrenadores, ustedes son formadores, que tienen una arista de entrenador, ¿no es cierto? Era una opinión, o es una opinión de Jorge, ¿no es cierto? Que yo lo valoro enormemente. Pero por sobre todas las cosas, los entrenadores de fútbol juvenil e infantil, él sostiene que son formadores antes que entrenadores. Bueno, pasamos al cuarto eslabón, que aquí sí ya son cuestiones que tienen que ver mucho más con los aspectos de campo, ¿no? La comprensión y adaptación del deporte para cada etapa evolutiva. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, ustedes son expertos del fútbol, seguramente mucho más que yo. Hay gente que ya peina cana y tiene muchos años de experiencia en esto, y cada uno debe tener su propio concepto de lo que es el fútbol, ¿no es cierto? Y es totalmente válido y nosotros no se lo vamos a cambiar. Pero cuando encaramos un proceso de entrenamiento de un deporte como el fútbol, debemos entender, o al menos cada uno de las estructuras, no todas tienen que ser iguales, me refiero a los clubes, deberían tener un concepto madre de lo que es el fútbol. Pero no un concepto que esté relacionado a una charla de café o algo más del hincha, sino un concepto más profesional, ¿no es cierto? Y para mí esta frase de Stefano D'Ottavio, que es un capo de lo que es el fútbol juvenil en Italia, engloba lo que yo considero que es el fútbol y más que nada lo que debería ser el fútbol formativo, ¿no? No me gusta leer frases, pero esta sí la voy a leer. El fútbol es un deporte de situación. Por ello toman trascendencia la comprensión del entorno de juego, las decisiones, las elecciones realizadas y la adaptabilidad de las técnicas utilizadas, subrayando la importancia de los procesos mentales y el dominio de estos procesos mentales sobre la formación y el desarrollo de la técnica específica. Para mí este es un concepto que engloba lo que es hoy el entrenamiento del fútbol, ¿no es cierto? Que muy lejos está de lo que es el entrenamiento de un atleta, ¿no es cierto? Donde D'Ottavio en una frase habla de la situación, que en definitiva es un deporte donde lo táctico tiene mucho que ver, y las técnicas utilizadas que deben estar en función de las situaciones tácticas, ¿no es cierto? Es decir, no entrenar la técnica de un malabarista o de un futbolista que solamente apunte a mejorar su habilidad individual, sino que esa individualidad de capacidades técnicas coordinativas
y sensoperceptiva estén puestas en función de una situación de juego, ¿no? Y por supuesto la importancia de los procesos mentales que tienen sobre esas situaciones de juego. El juego adaptado como elemento formativo esencial. Para que el niño transite un proceso óptimo de enseñanza-aprendizaje es fundamental que el juego, en toda su forma, ya sea en entrenamiento como en formato de competencia, se adapte a la realidad del chico. Y aquí sí, yo digo que hay que hacer un gran mea culpa en el fútbol argentino y lamentablemente también en el fútbol sudamericano, después de haber recorrido y de haber hecho un diagnóstico que nosotros se lo vamos a presentar, porque lamentablemente el fútbol argentino tiene una deuda con el fútbol infantil, que es no haber adaptado sus formatos de competencia y su formato de entrenamiento, que en definitiva van ligados a la realidad de los chicos. Y eso hace perder 6 o 7 años del proceso formativo. Dije perder y me arrepiento, no es perder. Hace enlentecer ese proceso de formación. Y es ahí donde Europa, en diferentes países, hace 15, 18 o 20 años, no está sacando una diferencia. ¿A qué nos referimos? A que si no adaptamos el deporte y el entrenamiento y la competencia a ese chico, desde lo físico-motor, desde lo fisiológico, de lo técnico, lo táctico, desde lo madurativo y desde lo mental, vamos a hacer que ese chico entrene en condiciones totalmente antinaturales a sus posibilidades. Y eso hace que el chico mejore si entrena, sí, mejore. Pero no en la proporción de mejora que podría tener si nosotros adaptamos el deporte a ese chico. Cuando nosotros detectamos este problema, no solamente en Argentina, porque en Argentina creo que hace mucho que lo detectamos, si bien, insisto, hay alguno que puede empezar diferente, en el año 2005, el profesor Pablo Lorenzo, y quien les habla, yo estaba en Independiente, presentamos, en el caso propio, un proyecto a la Asociación de Fútbol Argentino, que estaba el señor Petraca, para adaptar justamente el deporte al chico. No hemos tenido mucho eco en ese momento, pero yo pienso que es una evolución que se va a ir dando. Incluso entiendo que Luis también está trabajando en función de este material, proponiendo un cambio. La Conmebol va a proponer un cambio importante que ojalá se oficialice y que baje en forma de catarata a todas las federaciones. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Justamente, no lo vamos a leer, fundamentar el por qué adaptar el deporte en la fase madurativa infantil. Y algunos que son de fútbol juvenil dirán, pero yo vine a escuchar cosas de fútbol juvenil. Sí, muchachos, pero ustedes reciben un producto, entre comillas, producto deportivo, que tiene 6 o 7 años de trabajo previo. Y en función de cómo esté realizado ese proceso de entrenamiento, ustedes van a recibir una 9ª división con características de avanzada o características incompletas. Entonces, desde lo fisiológico y desde los otros 5 aspectos, fundamentar, por supuesto es un resumen, que insisto, no lo voy a leer, el por qué adaptar el deporte a las realidades del chico. ¿No es cierto? Esta es una frase propia que digo, imaginemos un partido de fútbol de 11 contra 11 de nosotros, ¿no es cierto? En una cancha de 300 metros de largo por 100 metros de ancho, con arco de 4 metros de alto y con una pelota, esas que están en el gimnasio. Sería algo totalmente antinatural para nosotros. Bueno, es así como se siente un chico que juega a los 7, 8 años al fútbol en Argentina. Si bien, insisto, hay realidades distintas, como pasa en La Plata, como pasa en Rosario, o pasa en Santa Fe, donde se han hecho en forma, digamos, regionales adaptaciones a ese deporte. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos con el grupo de instructores? Y en lo cual Gonzalo, como director de desarrollo, está muy interesado en este proyecto. Analizar, estudiar, cosa que ya hemos hecho, las dimensiones de campos de juego, los tamaños de los arcos, y el peso y tamaño de los balones, para justamente producir esa adaptabilidad que produzca una optimización en lo que es el proceso formativo del chico. Esta es una foto del año 2003. Yo era compañero del Bocha en San Lorenzo, tuve la posibilidad de hacer un viaje a Alemania, el club que les mencionaban. Fíjense ya como en el año 2003, Alemania adapta arcos y por supuesto dimensiones de campo de juego y por supuesto balones, en este caso a la fase madurativa de 11-12 años. Atrás ustedes ven un arco profesional
y aquí ustedes ven un arco de 11, 12 años, el de la foto soy yo. Año 2003. Por eso mucha gente cuando escucha, en la televisión hablan del proyecto de Alemania, del proyecto de España, y muchas veces ni saben qué es lo que hicieron los tipos. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron esto, en definitiva, ¿no es cierto? También dividieron las realidades de las diferentes fases madurativas, las 3 fases verdes, lo que es el área infantil, las 3 fases en el área juvenil, no quiere decir que lo hayan hecho exactamente igual. Y por supuesto, dentro de lo que son las bases de la formación del entrenamiento deportivo, nos referimos a la educación familiar escolar, la nutrición, el aspecto socioafectivo de los padres y los entrenadores de los clubes, que son tan importantes, han puesto hincapié, ya que ellos tienen muy solucionado los otros 3 eslabones, en el eslabón del proceso del entrenamiento formativo y el formato y tipo de competencias para el área infantil y juvenil. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Directores de desarrollo, coordinadores de selecciones juveniles, directores y preparadores físicos de selecciones juveniles, coordinadores de clubes de área infantil y juvenil de diferentes clubes. Hemos ido haciendo un trabajo de investigación en estos viajes que hemos tenido la posibilidad de hacer, más allá de los cursos. Y por supuesto hemos hablado con quienes están en el día a día, con los futbolistas, los directores técnicos y los preparadores físicos de los clubes de cada área infantil y juvenil de diferentes clubes del continente. ¿Y qué fue que sacamos como diagnóstico, no es cierto? Que sobre todo en el área infantil hay una falta de organización importante, no quiere decir que sea la realidad de Argentina, que está muy avanzado en lo que es el área infantil, en lo que tiene que ver como entrenamiento, no tanto en lo que tiene que ver con formato de competencia. En general, poco apoyo de las federaciones y clubes al fútbol infantil, estamos hablando de un diagnóstico global de Sudamérica, ¿no? Competencia juvenil interna con carencias no es una realidad argentina. Consideramos que en Argentina, y sobre todo en el área de San Pablo, la competencia es importante, pero en general no es una competencia de alta competitividad en el resto de América. Periodo infantil de 6 a 13 años sin organización ni competencia de calidad. Se pierden 7 años de la etapa más sensible de formación del chico. Ausencia de una metodología de enseñanza integral. Y hay una realidad que sí nos toca, sobre todo a los clubes de repente que no somos potencia, si bien los muchachos de Boca y River podrán hablar de otra realidad, pero digamos que son los menos, que hay campos de entrenamiento en general en mal estado en esas fases madurativas, lo cual incide directamente en el área infantil. Y lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Insisto, no nos sentamos tocados los argentinos porque insisto que acá hay gente muy capacitada, pero en general consideramos que faltan formadores especializados en la fase de 6 a 13 años. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está haciendo Europa? No para copiar, pero sí de repente para sacar algunas cosas buenas, ¿no es cierto? Porque el último mundial ha dado al menos un llamado de atención, en lo cual Conmebol está bastante preocupado, que nos referimos al proceso formativo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es una de las conclusiones que hemos sacado? Que los aspectos socioculturales también inciden en lo que es todo un proceso de formación cuando comparamos Europa con América. ¿Por qué? Porque en Europa el chico comienza a los 6 años lo que nosotros llamamos un proceso formativo natural que desencadena a los 20, 21 o 22 años. Esa es la realidad. ¿Qué pasa en Sudamérica? Tenemos 2 problemas. En la punta de este proceso, que son los 6 a los 12 años, lo que le hablaba recién, no adaptar el deporte al chico, cosa que sí están haciendo los europeos, con menos materia prima que nosotros, y en el extremo final del proceso de formación. ¿Y cuál es el extremo final? El fútbol juvenil. Cuando en Europa el futbolista normal, no hablamos el super clase A, el normal, debuta a los 20, 21 o 22 años, en Argentinos Juniors se te llevan a Nicolás González con 19 y te compran a Nehuen Pérez con 18. Pongo un ejemplo de mi club, pero les pasa a todos. Y hoy se está dando la realidad que muchos chicos ni debutan en primera división y se van. Como pasó en la zona de Santa Fe con el chico Sala, que hoy está jugando en el fútbol europeo y es goleador de una liga. ¿Lo conocen el caso? En Francia. Esa es la realidad nuestra. Entonces, cuando dicen, no, los entrenadores están fallando. No.
Vamos a hacer un punto y aparte, y hagamos un análisis más serio. ¿Tenemos que mejorar en el área infantil, en la adaptabilidad del deporte al chico? Sí. ¿Europa hoy no está sacando ventaja en eso? Sí. ¿Y cómo lo mejorás? Bueno, adaptando las competencias, porque una vez que adaptes la competencia, ese entrenador va a estar obligado a adaptar su formato de entrenamiento. Porque la realidad, ¿cuál es? Muchos entrenadores de fútbol infantil te dicen, profe, yo juego 11 contra 11 el sábado. Tengo que hacer fútbol 11 contra 11. Y tiene razón. Porque tiene que competir en un torneo que es muy formal. Por eso, lo esencial de adaptar el deporte al chico y por eso la importancia de que la dirigencia lo entienda. Pero también tenemos un problema que tiene que ver con lo socioeconómico, que el Kun Agüero se te va a los 17 años, como me ha pasado en Independiente. El proceso formativo estaba completo, es un superclase A, no hablemos, son ejemplos que nos sirven para el día a día. Nosotros entrenamos el 99% de los futbolistas que son normales, no hablemos de los superclase A. Y la realidad es que los futbolistas normales, buenos jugadores, se te están yendo antes que termine ese proceso de formación. Entonces, ¿cuál es la realidad, muchachos? Ustedes la deben conocer como nosotros, se nos acorta mucho, sobre todo en el fútbol juvenil, ¿por qué? Porque te vienen de esta etapa con un proceso de formación que no es el ideal, pero no por culpa del coordinador de fútbol infantil. Acá tenemos el argentino. No, porque hay una realidad que marca que no está adaptado el deporte al chico. Entonces es normal que a los 13 años no te lleguen con un nivel de preparación ideal. Estamos hablando de Argentina. ¿Qué pasa en otros países de Sudamérica? Y lo puedo decir porque hoy tengo una gran relación con entrenadores, coordinadores y directores de desarrollo de diferentes lugares. Directamente el fútbol infantil no existe. Gustavo Morinigo es el coordinador de las selecciones juveniles de Paraguay, un amigo. Compartimos varios cursos de esto. Me dice Juan Cruz, el fútbol infantil en Paraguay no existe. Los chicos vienen de escuelitas de fútbol que son entrenadas por padres y llegan a los clubes a los 13, 14 años. Imagínense si Paraguay no está dando una ventaja enorme. Tuve un encuentro en Paraguay hace poco con Ahmed, coordinador de la selección peruana de fútbol, argentino él. La misma opinión. Hay una zona gris entre los 6 y los 12, 13 años en Sudamérica donde no hay formación. Por eso digo que en Argentina, Brasil, Uruguay, por supuesto que tenemos una ventaja. Si bien hay cosas por corregir, pero hay muchos países que producen futbolistas a Europa y que están dando una ventaja enorme de 7 años de formación. Y que aparte les cortan el proceso formativo a los 17 y 18 años. Yo en el año 2003, paseando por el predio de Trigoria con Bruno Conti, que era el coordinador de las inferiores de la Roma, pasábamos y estaba el entrenamiento de la primavera, que es la reserva de la Roma en el año 2003, y Bruno Conti me dijo, tenemos una promesa en la primavera, que es la reserva. Le digo, ¿y cómo se llama? Daniele De Rossi, categoría 84. Yo trabajaba en San Lorenzo. Le digo, ¿qué edad tiene? 19 años. Una promesa. De Rossi fue el capitán de la selección italiana, campeón del mundo. Es decir, que no por debutar más tarde no llegás. Llegó, figura mundial. Yo tenía a Pablo Zabaleta, categoría 85, que ya tenía 30 partidos en primera. Un año menos. ¿Se entiende a lo que voy? Con esa realidad no podemos lidiar, con la del extremo mayor. ¿Por qué? Porque es una cuestión que tiene que ver con lo socioeconómico. Tiene que cambiar el país y que los futbolistas se queden acá y que debuten acá y que se mantengan acá. Hablemos de cosas reales. Lo que sí podemos cambiar es esto. La parte del extremo inicial de ese proceso de formación, que son 7 años, muchachos. Desde los 6 a los 12. Es mucho. Y la realidad es que hoy tenemos grandes carencias ahí. Dale, Gusti. ¿Qué dice este maestro? Quizá la vida sea eso, dejar enseñanzas y tender puentes. Nada en el fútbol uruguayo sería lo mismo sin el fútbol infantil, que es la actividad que más mueve en Uruguay, mucho más que el fútbol profesional. Por eso hablamos, parámetro de cantidad, sí, entrenamos más que países como Italia y Alemania. Parámetro de calidad, y bueno, nos faltan diagnósticos, nos falta estudios, nos falta capacitar especialistas para cada periodo madurativo. Si bien, insisto, Argentina, la realidad es que en muchos de los casos los tiene, ¿no es cierto? Yo digo que la dirigencia los debería valorizar aún más. Y también
si bien hablamos del proceso de entrenamiento, el formato y tipo de competencias cómo inciden. Entonces hicimos un breve repaso de lo que es hoy Sudamérica, ¿no es cierto? En Brasil, que es un continente aparte, y que yo digo que cuando aquellos muchachos se organicen son la NBA, esa es mi opinión, ¿no es cierto? Por una cuestión de calidad, de cantidad, de historia, ¿no es cierto? Cuando ellos se organicen va a haber que bailar con Brasil, ¿no es cierto? No por nada tienen 5 Copas del Mundo y no por nada tienen la historia que tienen. Pero la realidad es que Brasil, salvo en San Pablo, que hizo esta adaptabilidad a los 10, 11 años, se visualiza bien ahí, ¿no? La cancha grande. Después en el resto de Brasil, que es un continente, no hay adaptación del deporte al chico. ¿Qué hizo Chile? Con su director de desarrollo a la cabeza, Luis Ramírez. Hizo una adaptación que ustedes ven, 8, 9, 10 años juegan 7 versus 7 en 40 por 30 y 11, 12 años 9 versus 9 en 70 por 50. En el 3 y 4 de diciembre hay una convención en Chile a la cual, bueno, Luis Ramírez me invitó porque quiere profundizar este modelo. Considera que no es totalmente óptimo al momento. Quiere decir que Chile va avanzando. Esto es lo que hace Uruguay con la UFI, la Asociación Uruguay de Fútbol Infantil. 10, 11 años juegan 7 versus 7 en 60 por 40 y a los 8, 9 años 9 versus 9. Nosotros tenemos una gran ventaja, que es el baby fútbol, que si bien yo considero que tiene muchas cosas por mejorar, también es una realidad que en lo que es Buenos Aires y capital, Gran Buenos Aires, el baby fútbol proporciona medidas, proporciones y cantidad de participantes que optimizan un poco el proceso de entrenamiento del chico. Si bien todavía a los 10, 11, 12 años, todavía, e incluso aún más en edades iniciales, todavía no hemos hecho la adaptación que el fútbol argentino merece y sé que Luis, como director de desarrollo, está trabajando en eso, como también fue uno de los que impulsó este curso, ¿no es cierto? Esto es Alemania, de 5 a 9 años, a 8 años juegan 5 contra 5, 9, 10 años 7 versus 7, 11 y 12, 9 contra 9, ¿qué dice ahí? Sí, 9 contra 9, para insertar al chico en 11 contra 11. Esto es el modelo de España y de Francia. Esto es el modelo italiano. Fíjense que a los 5 años juegan 3 contra 3. ¿Por qué hicieron esto los italianos? Dicho por Massimo Telle, una de las personas encargadas de este proyecto. Hay grandes fracasos de Italia en los últimos tiempos. Y ven que hay una carencia cada vez mayor en 2 aspectos. En el técnico y en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué dijeron? No, vamos a reducir aún más. Que haya más contacto con el balón, que haya más situaciones de resolución en lo que tiene que ver con el fútbol base. Y esto es el modelo de Bélgica. Simplemente, para que vean un texto. ¿Qué hizo Bélgica en el año 98? Fue como si fuésemos nosotros al profesorado de educación física y les pidió una mano. Dijo, ustedes que son especialistas en psicomotricidad y en las realidades de la diferente fase madurativa de los chicos, díganos cuáles son las carencias que nosotros tenemos como formadores. Es decir, que la Federación Belga se apoyó en un instituto de psicomotricidad en el año 98 y empezaron a implementar un programa. ¿Qué fue lo que vio ese instituto? Que lógicamente el chico jugar 11 contra 11 no tenía gran volumen de contacto con el balón, poca técnica. No tenía mucha, ya termino Gustavito, no tenía mucho volumen en relación con situaciones técnicas de resolución situacional, lo cual hacía también enlentecer ese proceso de formación. Hicieron eso. ¿Y cuál es la propuesta nuestra de Conmebol? Es esto, ¿no es cierto? Que no quiere decir que sea la única ni la ideal, pero sí es una forma, ¿no es cierto?, de adaptar, aquí lo van a visualizar bien, 6, 8 años, 5 versus 5 en 30 por 20, 9, 10 años, 7 versus 7 en 50 por 30, y 11, 12 años, 9 versus 9 en 70 por 80. Fíjense cómo los 3 formatos les sobra la cancha de 11. Es decir, lo antinatural que hoy estamos realizando con nuestros futbolistas y que luego es el producto que nosotros recibimos en lo que es fútbol juvenil. Y esta diapositiva final para cerrar esta exposición, ¿no es cierto? Por la tarde vamos a hablar de lo que es la planificación didáctica, la planificación práctica, pero no quería dejar de mostrarles esto, porque para mí es la base de todo. O sea, lo otro sería entrar a una casa por la ventana y tener que entrar por la puerta, para ver bien cómo es la casa. Por la ventana te perdés un montón de cosas.
¿Qué pasa en 7 años de juego de 11 versus 11 no adaptado? Pasan muchas cosas, pero principalmente 3. Hay un desarrollo técnico escaso, hay un escaso entendimiento del juego y hay una distorsión del proceso formativo porque el entrenador está obligado también a entrenar en situaciones no naturales. Ahora bien, ¿qué pasa en 7 años de los 6 a los 12 o a los 13 cuando adapto el deporte a las diferentes edades? Hay un gran desarrollo técnico, que es lo que está pasando en esos modelos que le mostraba del fútbol europeo. Hay un proceso de entendimiento exitoso del juego, es decir, hay una progresión metodológica en función de esos 6 parámetros que mostrábamos antes, a la cual el chico puede resolver, en la cual el chico se siente cómodo y en la cual el chico no está frustrado. Y por último, hay una mejora de un 500% en lo que es el desarrollo técnico. Si bien en fútbol cuantificar es muy difícil, les diría que es imposible, y hasta si se quiere es una idiotez, porque el fútbol no es matemática, pero sí hay una realidad. ¿Cuál es? Tomemos los 30 partidos al año que juega el fútbol infantil. No sé si son 30, pero más o menos. Tomando amistoso y todo. ¿Qué pasa? 30 partidos al año. Por 7 años de proceso, si el chico toca 1 minuto el balón por partido, que es muchísimo, muchachos, es muchísimo. Los que están en fútbol infantil lo saben. Fuimos generosos con esta estadística. Da que el chico solamente en competencias tiene contacto con el balón 200 minutos en 7 años. Solo en competencia. ¿Qué pasa cuando adapto el deporte al chico? Quintuplico esa estadística. Es decir, que hay un 500% de mejora solamente en lo técnico, que es lo que pasa en el babyfútbol. Por eso, gracias que nosotros tenemos en Buenos Aires y Capital el babyfútbol y hay otras adaptaciones en Rosario, Santa Fe, Córdoba y La Plata, pero que no alcanzan para acompañar en forma exitosa ese proceso formativo que en definitiva termina siendo la base de lo que es el fútbol juvenil y termina siendo la base a futuro de lo que es el fútbol profesional, que en definitiva, no debemos olvidarnos, es para lo cual nosotros trabajamos, para optimizar y mejorar el fútbol profesional. Muchas gracias y lo dejo con mi compañero.